Pues este sí que es un histórico de verdad, histórico entre los históricos. Nos remontamos ni más ni menos al año 1972, temporada 71-72. Ya ha llovido, 30 años después. Vamos a ver, vamos a revisar este encuentro entre los Bucks de Milwaukee y los Lakers de Los Ángeles, que inician con Happy Hairston y Jim McMillan como aleros, Will Chamberlain, el gran Chamberlain, como pivot, y atrás en la backcourt Jerry West y Gail Goodrich. Por parte de Milwaukee Bucks, aleros Bob Dandridge y Curtis Perry. El pivot ahí lo tienen, bueno, ahí lo tenemos, vemos el nombre, no es ese es Chamberlain. El pivot de los Bucks, en aquellos tiempos todavía jugaba en Milwaukee, Karim Abdul-Jabbar. Y la backcourt, los hombres que dirigen Oscar Robertson y John McLaughlin. Muchas viejas glorias, muchos históricos, y bueno, un partidazo que vamos a ver, César Nanclares, con algunos de los hombres hay varios aquí, que han pasado a la historia del baloncesto mundial. Así es, yo creo que tenemos ante nosotros la pléyade más importante casi de estrellas, quizás solo comparable, insisto, a los duelos Boston Lakers de los años 80, porque aquí tenemos por el lado de Milwaukee a un jovencísimo Karim Abdul-Jabbar, que ese mismo verano se había cambiado el nombre. Este partido se disputó concretamente el 9 de enero del año 72. Por supuesto, Oscar Robertson, muy veterano, y bueno, qué decir de Los Ángeles, ¿no? Jerry West, Gail Goodrich y Will Chamberlain. No olvidarnos de Elgin Baylor, que esa misma temporada, al comienzo, maltratado y machacado por sus problemas de rodilla, había decidido poner punto final a su carrera. Uno de los más grandes también, Elgin Baylor. Vaya canastón ya para empezar, que acaba de anotar Bob Dandridge para Milwaukee Bucks. Sensacional desde la esquina. Y este es el primer ataque para unos Lakers que venían de ganar un montón de partidos consecutivos. Una racha larguísima, una racha, César, que ascendía cuando se presentaban 33 partidos. Ahí ni más ni menos. Podemos comentar, si quieres, esto, situar históricamente. Estamos en plena Guerra Fría, por supuesto, año 72. Aquí en España todavía había dictadura. Y repasando las notas, 15 días después de la disputa de este partido, encontraron, ahí es nada, en Guam a un soldado japonés que 28 años después se creía todavía que estaba en plena guerra mundial. Todavía no había caído en el pequeño detalle de que 28 años antes había acabado la Segunda Guerra Mundial. Él seguía metido en la jungla. Y curiosamente también en ese mes de enero del año 72, un DC-9 de las líneas aéreas yugoslavas que partía de Estocolmo hacia Belgrado con 28 pasajeros y la tripulación se cayó de una altura, de una altitud mejor dicho, de 33.000 pies y hubo un superviviente, Vesna Vulovic. Se puede decir que es el hombre más afortunado del planeta. Recientemente, no recuerdo el nombre, hubo una película, no sé si recuerdas, en la que el protagonista le ocurre algo parecido, que es superviviente, el único superviviente de un accidente de aviación, y a partir de ahí pues se convierte en el estandarte de la fortuna, ¿no? Porque realmente caer de 33.000 pies y no matarte es algo muy llamativo. ¿Qué pasaba en Murcia, por cierto, en el 72? En Murcia estábamos, yo creo que estábamos a punto de ascender a primera. Coñito, José, Abel Pérez, García Soriano, en la Condomina, Cristo, ¿no? No sé, García Soriano y Cristo, hombre, donde seguimos. Legendaria Condomina, donde seguimos. Vera Palme, Juárez, en fin. Y esto se jugó, por tanto, 6 años después. César, en un contexto histórico deportivo también. Vaya, los ganchitos, el skyhook de Karim, lleva ya 2 así. 6 años después de que ganara el Real Madrid la 6ª Copa de Europa. De los Yeye, ¿no? El Madrid-Yeye, solo 6 años después. Sí, luego tardó unos cuantos en conseguir eso, sí, casi seguida, 7ª, 8ª y 9ª. Así es, aquí hay varios Yeyes, un tanto veteranos, pero Yeyes al fin y al cabo, ¿no? Porque fíjate, Jerry West, el base de Los Ángeles Lakers, había llegado Bill Sharman ese año al equipo y le había ordenado dedicarse sobre todo a tareas de dirección de juego. Ya había cumplido los 33 años, Gail Goodrich estaba en 29, Will Chamberlain en 35 años y el retirado, como comentábamos antes, Elgin Baylor, que es una lástima que no lo podamos ver, se fue con 37, marchó el baloncesto. En el lado de Milwaukee Bucks, Oscar Robertson en su 11ª temporada en la NBA y Karim Abdul-Jabbar, que era un pipiolo, estaba en su 4ª temporada. Ahí lo tenemos, 33 puntos nada más y nada menos de promedio el amigo. Luego comentaremos durante el partido la trayectoria fulgurante de los Milwaukee Bucks, sobre todo desde la llegada, por supuesto, de Karim, que hasta la temporada anterior se seguía llamando Lew Alcindor. Lewis Alcindor. Aquí ya Karim Abdul-Jabbar. McMillan, que se sale ese balón
Y el rebote finalmente con canasta para los Lakers. Decir esto que esa racha de 33 partidos se había forjado en un comienzo dubitativo, 6-3 en el primer mes de competición de esta temporada. Después ganaron el 5 de noviembre, cuando comenzó esa racha, a Baltimore por 110-106. Consiguieron otras 14 victorias más en noviembre, 16 en diciembre y 3 más en enero, porque recordemos, insistimos que este partido prácticamente se jugó después de Reyes. Venían de igualar esa marca, 33 victorias, 2 días antes, frente, creo que era a los Hawks, y aquí ponían en juego, una vez más, como muchas veces antes en esta temporada, esa marca de victorias consecutivas. Ahí tenemos a Gail Goodrich, que esta temporada había sido incluido por Bill Sherman en el 5 titular y ayudando magníficamente en tareas sobre todo de anotación a ese hombre que lleva el balón, a Jerry West, actual general manager, recordémoslo, de los Memphis Grizzlies. Y que hay cambio de ritmo y entró de manera sensacional para forzar la falta personal. Va a lanzar tiros libres Jerry West. El partido se jugaba en el Milwaukee Arena, en la ciudad del estado de Wisconsin. Tampoco eran malos los promedios de Jerry West, 25,4 puntos metía cada partido en aquellos tiempos. Y anotó también el segundo. Veíamos hace poco, además, tú y yo, a Jerry West, no ya en la oficina de Memphis, sino en ese homenaje que tributaban los Lakers a Chip Hearn, el que fuera radiofonista, el que fuera el comentarista de los partidos de los Lakers. Y aquí estamos viendo a Jerry West de otra manera. Anotó McLaughlin para Milwaukee, 11-8 van el equipo local, que es el que juega lógicamente de blanco, cuando están jugando los Lakers. Y ahí resolvió el mate, vaya, cómo se elevó Will Chamberlain. Recordemos este único jugador en la historia de la NBA que ha anotado 100 puntos en un solo partido. Aquí ya le vemos un tanto entrado en kilos, mayorcete, con esa cinta característica también en el pelo, porque sumaba 35 años. Promediaba en torno a los 14 puntos esa temporada, la más baja de su historia. Un hombre que ha estado en números, luego lo repasaremos si quieres, esto realmente extraterrestre, pero que tenía, bueno, la intención de ganar un anillo, ¿no? Aquí con los Ángeles Lakers, después ya de varias temporadas en el equipo angelino, ¿no? McLaughlin, que lanzó desde muy lejos. Bueno, como bien se puede apreciar y todos recordamos, todavía en aquellos tiempos no había línea de 3. Y ver esta cancha se nos hace ahora, después de estar tan acostumbrados a ver la línea de 3, se hace raro, ¿no? Ver toda la cancha limpia, sin el arco de 3 puntos. Que para algunos de los que hay aquí habría sido una bicoca, ¿no? El que hubiesen puesto el arco de 3 puntos mucho antes. Sí, por eso quizá algunos las marcas anotadoras a partir de que pusieron la línea de 3 están un poco invalidadas, ¿no? Si podemos decirlo así, porque claro, estos jugadores no tuvieron la opción de sumar triples, ¿no? Sobre todo los jugadores exteriores. Por ejemplo, fíjate, Jerry West o Goodrich, que ambos estaban este año por encima de 25 puntos, pero que West había promediado muchos años 30 puntos, al igual que el Jim Baylor, que hubiera sido estos jugadores con línea de 3 puntos, esto como tú bien decías. Pues sí. Algunos de los mejores tiradores de la historia están en este partido. Lanzamiento de Bob Dandridge. Esa acción le gustaba hacerla muchas veces, reiteradas veces a Bob Dandridge, histórico también. Segundo de los Bucks en anotación y en rebotes en esta temporada, 71-72. Recordar, por supuesto, Sisto, que los Milwaukee Bucks son vigentes campeones de la NBA. Habían logrado el año anterior el título y se habían convertido en el equipo, en la franquicia profesional que más pronto que antes, mejor dicho, conseguía un título después de su fundación, ¿no? Porque recordemos, este equipo llegó a la NBA en el año 68 junto con los Phoenix Suns a cambio de $2 millones. Ahí es nada, esa fue la tarifa que tuvo que pagar el presidente de este conjunto, que por cierto Milwaukee ya había tenido un equipo en la NBA años atrás, pero el poco apoyo del público hizo que se marchara. Era concretamente la franquicia de los Milwaukee Hawks, que después se fueron a San Luis y que posteriormente, donde permanecen, se fueron a Atlanta. Que es donde siguen. En este momento Oscar Robertson, con esa peculiar manera de subir el balón, de botarlo, de distribuirlo.
Balón para Karim Abdul-Jabbar. Falló ese skyhook, el gancho del cielo. Le estaba defendiendo lógicamente Will Chamberlain, su antecesor. Cortó perfectamente el propio Karim Abdul-Jabbar. Y ahí está jugando Oscar Robertson, ese botecito corto, muy cerquita, ¿no? del brazo. Sacó la falta personal perfectamente. Robertson, uno de los bases más talentosos, por supuesto, de la historia de la NBA. Aquí había llegado el año anterior y yo creo que fue lo que cerró el círculo, ¿no? Teniendo a Karim Abdul-Jabbar, a un pívot increíble como él, ficharon a Oscar Robertson en un intercambio múltiple con los Cincinnati Royals, y Robertson fue el que aportó ya en cuesta abajo de su carrera pues la estabilidad, la experiencia y, por qué no, esos puntitos que vemos ahí, ¿no? 17 casi promediaba por temporada todavía el bueno de Oscar Robertson, y casi 8 asistencias. Ahí es nada. No está nada mal, ¿no? Promediar 17 puntos casi en un equipo en el que Karim metía más de 33. Sí, además Dandridge promediaba 18, luego reservas como Lucius Allen también estaba por encima de los 10 puntos. John McLaughlin, que había sido uno de los fundadores de la primera plantilla de los Milwaukee Bucks y que todavía perduraba, y al que posteriormente se le retiró su camiseta, la número 14 de los Milwaukee Bucks. Ahí está jugando precisamente John McLaughlin. Buscan siempre como primera acción a Karim Abdul-Jabbar. Ahora no podía lanzar, estaba bien defendido por Chamberlain. Ese rebote es para Will Chamberlain, precisamente. Saca el pase rápido, que bien lo sacó. Y ese contraataque de los Lakers para el lanzamiento desde la esquina contra tabla Jerry West. Marca de la casa, sí, es de logo, como se le ha apodado posteriormente, porque hay que recordar que la figura que aparece en el logotipo de la NBA corresponde es un holograma de Jerry West jugando al baloncesto, ¿no? De ahí que, claro, viendo estos partidos nos hagamos un poco idea, o los que no conozcan tanto la trayectoria de Jerry West, lo que supone, la jerarquía y el prestigio que tiene, porque además después fue entrenador, fue general manager de los Lakers y actualmente de los Memphis Grizzlies, ¿no? Bueno, pues está jugando Oscar Robertson, pero el pase no fue bueno. Estamos viendo un partido de hace 30 años con algunos de los mejores de la historia de la NBA. Falló Jim McMillan. Ese lanzamiento desde la esquina, sube el balón con esa característica suya. Oscar Robertson, Big O, como le llamaban y le llaman en la NBA. Y el gancho desde la esquina no entró, falló. ¿Cuántas veces hemos visto esa acción de Karim Abdul-Jabbar? Primero en Milwaukee, como estamos viendo, y luego tantos años en los Lakers a los que se enfrentaba. ¿Sabes cómo llegó Karim Abdul-Jabbar, Sisto, para que veas lo grande que es la historia a este equipo de los Milwaukee Bucks? Bueno, pues un año después de que naciera la franquicia, tanto los Suns, que habían nacido, como decíamos antes, con ellos, quedaron últimos, y por entonces, hasta después, muchos años después, incluso la elección de Magic Johnson fue de la misma manera, los dos últimos se jugaban a cara o cruz quién era el que elegía en primer lugar del draft. Y en una conferencia telefónica, porque por entonces no había las posibilidades económicas en la NBA para reunir a los general manager de los equipos, como ocurre ahora en la ceremonia oficial del draft, el presidente de los Phoenix Suns eligió cara y salió cruz. Un poco como el anuncio, ¿no? Aquel de creo que tu coche, ¿no? Sisto, eligió cara y salió cruz, ¿no? Eligió, apostó todo al rojo y salió negro. Bueno, pues así ocurrió, ¿no? Y bueno, pues repasando las dos carreras para que veas, ¿no? Jabbar, que terminó en Milwaukee, jugó, bueno, pues muchísimos años en la NBA, 20 temporadas, 3 títulos de la NCAA primero y luego muchísimos en la NBA. Mientras que el jugador que acabó en Phoenix Suns, Neil Walk, bueno, pues jugó 8 temporadas y promedió solamente 12 puntos, ¿no? O sea que una moneda decidió y desequilibró el duelo entre Phoenix y los Milwaukee Bucks para que Karim Abdul-Jabbar acabara en la franquicia de los Bucks. Las monedas en esos años nos fueron esquivas en mucho. Bueno, las monedas nos han ido. Siguen siendo esquivas. Las monedas y los billetes más ya todavía. Pero fue por aquellas épocas, ¿no? Cuando una moneda nos dejó fuera del Mundial de México de fútbol, ¿no? Y entró Turquía, ¿no? Así es. En eso te acuerdas, yo creo, mejor tú, Sisto. Yo no lo quería decir, pero ya que lo has sacado, yo no había nacido, me quedaba todavía poco menos de un año para llegar a cumplir mis primeros meses. Este mundo traidor en el que nada es verdad ni es mentira, ¿no? Así es. Sino que todo es según el color del cristal con que se mira. Bacaladas Wall, ¿no? Cada vez mucho más, ¿no?
ahora más que por entonces, ¿no? No había tanta pizarra, ¿no? No había tantísima defensa como estamos viendo en este tanto diseño y tanta 9 de enero del 72, ¿no? Sí. Importaba lo que valías, ¿no? Y no lo que hacías ver que valías, como ocurre actualmente, ¿no? Bueno, estamos en el primer tiempo muerto de ese partido que se disputaba en el 72. Y tenemos fugazmente a Pat Riley, ¿no? ¿Quién le iba a decir a él que luego se iba a engominar el pelo y iba a ser absolutamente el entrenador de diseño, ¿no? Ese fue el creador de esa etapa, ¿no? La comparativa, ¿no? Entre Jabari y Chamberlain. Supongo que tendremos oportunidad luego de verlo, ¿no? Cuando salga la gente, pero lucía un bigotón espectacular, un mostacho extraordinario, el amigo Pat Riley. ¿Quién le ha visto y quién le ve? Bueno, pues Jerry West jugando en el ataque de los Lakers. Ese balón que se va a perder. Entró antes con el número 34, John Block, en el quinteto en pista de los Bucks de Milwaukee. Y ahí sigue Jerry West, el actual jefe de Gasol. Lanzamiento que se fue al hierro esta vez. El fallo de Jim McMillan. Hubo personal y tiros libres. Tercero, como vemos ahí, en la anotación de esta temporada fue Jim McMillan, con casi 20 puntos por partido. 19,5 promediaba Jim McMillan, que anotó los 2 tiros libres. Se pusieron hace ya tiempo por delante los Lakers en esta primera parte, en este primer cuarto. Le juega Oscar Robertson, Oscar el Big O, presionado por Jerry West. Buen pase para Bob Dandridge y mejor tapón de Chamberlain. Puso ahí el gorro Chamberlain. Hurston lanzó al hierro y ese rebote con nueva posesión que falló también Gail Goodrich. Finalmente reboteó John Block para los Bucks. El contraataque que sacó Milwaukee. Pasos demasiado rápido, Block. Ahí vemos al backcourt, ¿no? Titular de los Lakers, base Jerry West, escolta Gail Goodrich, ambos, como decía antes, por encima de los 25 puntos. Y bueno, pues esta temporada llegó al equipo, hubo cambio de entrenador. Bill Sharman, en su primer año en los Lakers, pues mezcló brega y tácticas innovadoras. Un hombre que había sido santo y seña de los legendarios Celtics de los años 50 y 60, campeón en 4 ocasiones, era el que formaba, para que nos hagamos una idea, el backcourt junto al legendario Bob Cousy. Bill Sharman, bueno, al principio pareció que no encajaba bien, ¿no? Por el hecho de haber sido un ex-Celtics en una franquicia como la de los Lakers, que además se había visto apartado del título por los Boston Celtics, recuerda Sisto, durante muchísimos años, ¿no? De hecho, después de ganar los 6 primeros títulos en 7 años, los todavía Minneapolis Lakers, cuando estaban en Minnesota, se trasladaron a Los Ángeles y tuvieron que lidiar durante 9 años, jugaron 7 finales, 6 contra Boston y 1 contra Nueva York, y las perdieron todas. Este equipo que estamos viendo, ¿no? Ninguno, ni West, ni Goodrich, ni Chamberlain habían todavía ganado un título. Sí, Chamberlain con Filadelfia anteriormente, pero no todavía con Los Ángeles Lakers, ¿no? Entonces Bill Sharman al principio no encajó bien en el equipo, pero poco a poco, con su perfil bajo, fue convenciendo a los jugadores, sobre todo a West, de que tenía que dirigir más, a Goodrich, que tenía que anotar, y sobre todo a Chamberlain, que intimidara más, que fuera mejor defensor. Y bueno, como estamos viendo en este comienzo de partido, intimidando bastante bien y tratando de parar en lo posible al imparable Kareem Abdul-Jabbar. Y esa última canasta fue sensacional de Oscar Robertson, como botó el balón de espaldas, se fabricó su propia posición de tiro, y qué suspensión magnífica de Oscar Robertson. Y ahora la personal es sobre Will, no. Balón para Milwaukee Bucks. Pedía personal Will Chamberlain, pero no. Va a sacar Oscar Robertson. Balón interior para Kareem. Y ahora sí, la personal le va a caer a Will Chamberlain. Duelo de titanes que el año anterior se había decantado lógicamente en playoffs del lado de Kareem Abdul-Jabbar. El año del título de los Milwaukee Bucks
Por entonces, recordemos un dato importante, estos dos equipos estaban encuadrados ambos en la conferencia oeste. Solo promediaba 17,6 rebotes por partido, ¿no? Solamente, ¿no? Y 33,3 puntos. Pero es que el amigo Chamberlain hacía 19 capturas por partido, casi 20. O sea, imagínate, como tú bien dices, el duelo absolutamente de titanes. Y es poco decir titanes. Vaya dos bárbaros. Vaya dos bárbaros, realmente. Ha entrado Flynn Robinson en los Lakers y nada más entrar anotó ese número 21 de los Lakers. Ahí está jugando Karim Abdul-Jabbar, defendido por su enemigo íntimo. Lleva varios así fallando en este partido Karim Abdul-Jabbar, varios ganchos del cielo que no lo han sido. De nuevo Flynn Robinson lanza directamente a las manos de Karim Abdul-Jabbar, antes Lew Alcindor. Hay falta personal. Se desespera Happy Hairston. Y habrá tiros libres. La personal de Happy Hairston. Strong man so far defensively in this ball game for the Lakers. Wally Jones makes the first one. Bueno, pues primer tiro libre que convirtió en punto ya. Waiting to come into the ball game. Wally Jones. And he is in. Oscar Robertson is out. También hay que decirse esto lógicamente, que esa cantidad ingente que promedian Jabbar y Wilt Chamberlain es producto de la mayor velocidad del juego, ¿no? Prácticamente en todos los partidos se superaba de largo la centena, había muchísimas más posesiones, había menos defensa y también daba como para coger más rebotes, ¿no? Lo cual no quita ningún mérito, porque los dos, o todos en general en la liga, juegan un estilo bastante similar. Por tanto, todos tenían la opción de conseguir los mismos rebotes, ¿no? Pero quiero decir que si lo comparamos con la época actual, pues es en cierta manera lógico que el máximo reboteador estuviera cerca de los 20 rebotes, cuando ahora, por ejemplo, el máximo reboteador está en torno a los 13 rebotes. Son las consecuencias de la racanería, ¿no? Sí, en algunos casos sí, la verdad, en muchos casos. Bob Dandridge, la que casi nunca fallaba, y el rebote sin canasta para John Block, pero hay falta personal, me parece que de Jerry West, aunque también estaba Happy Hairston. Esta es muy típica de Bob Dandridge, esa elevación, esa suspensión, medio girándose en escorzo en diagonal, luego ya el rebote para John Block. Pero la acción anterior de Dandridge era marca de la casa, típica de ese número 10 de los Bucks. De Bob Dandridge, aunque los tiros libres favorecen a John McLaughlin. Digo, a John Block. Digo yo. John Block, que entró hace un par de minutos en el quinteto en pista de los Bucks. 10,2. Aquí todo el mundo, el que no metía 10 puntos como mínimo, lo llevaban a la guillotina, a la cárcel, ¿no? Un poco menos, sí, sí. Qué bárbaro. 10,2 ese hombre, John Block. De momento anotaba el primero. En este partido que estamos viendo 30 años y medio después. Casi, ¿decís que se jugó en enero del 72, César? El 9 de enero del 72. Casi 31 años después. Qué bárbaro. Vamos a ver lo que hacía Jerry West. Forzando demasiado en este partido Jerry West, no tenía su día. Como digo, desde que llegó Sharman. Que no le eche la bronca gorda a Jericho, ¿no? Sí, que también sus jugadores no pueden tener mal día, ¿no? Eso. Ese era Jerry West, y forzando, pero bueno, consiguió lo que quería, seguramente, forzar la falta personal y tener 2 tiros libres. Era un seguro de vida desde ahí. Y los Lakers, que están ganando por 4, 28-24. La ABC daba en aquellos tiempos los partidos de la NBA, la ABC. ABC, You and Me, como decía la canción, ¿te acuerdas? De los Jackson 5. ABC. Luego la dio la NBA, la NBC, varios años, ¿no? La CBS, ¿no? También, la CBS también, ¿no? Las tres grandes. Con el famoso, ¿te acuerdas? La famosa cabecera que iba la cámara hacia el tablero. Ha ido cambiando, ¿no? En las 3 grandes cadenas nacionales. Flynn Robinson se lo falló. El rebote para Karim Abdul-Jabbar justo cuando terminaba el primer cuarto, con 28-26 para el equipo visitante. Para los Lakers, que estaban de gira por el este, por la zona de los Grandes Lagos, en Milwaukee, Wisconsin.
Lakers se llaman así, ¿no? Se llaman los Lagos. Se trasladaron en el año 60 a Los Ángeles. Y si bien habían conseguido esos 6 títulos en los primeros 7 años de baloncesto profesional, no confundir con años de NBA, porque la NBA, como todos los buenos aficionados saben, insisto, nació en el año 49, mezcla de la NBL, de la National Basketball League, y de la BAA, la Basketball Athletic Association, y en el año concretamente 48 los Minneapolis Lakers fueron campeones de la NBL, y luego en el 49 de la BAA, después ya 50, 52, 53 y 54 de la NBA con el gran Josh Mikan. Después en el 60 primero se habían ido los Dodgers de Nueva York a Los Ángeles, y eso al dueño del equipo en Minneapolis le hizo pensárselo 2 veces y trasladar la franquicia a Los Ángeles, porque evidentemente era una urbe mucho más importante. Tenemos a Pat Riley, el número 12, nada menos. Aunque yo creo que esto le pierde un poco, ¿no? Insisto, sobre todo después de haberle visto como entrenador tan elegante siempre, ¿no? Te le imaginas como mejor jugador, ¿no? Durante su carrera deportiva. Aquí no sé si llevaba bigote o no, porque le hemos visto en algunas fotos de aquella época. En una foto que celebraban el campeonato, llevaba un bigotón espectacular. Aquí no sé si se lo había rasurado ya el amigo Riley, no lo he visto de primer plano. Aquello que llevaba Riley, por cierto, eran melenas, ¿no? Yo creo que no lleva bigote en este partido, pero pues en este no, pero unos meses después, cuando ganaron la liga, cuando ganaron el anillo, sí lo llevaba en la foto. Y un mostacho importante, además. Un mostacho importante, sí, pero importante de verdad, el amigo Riley. Se ve que fue para celebrarlo. Igual, a ver si lo llevaban todos. No. Había algunos que no. Digo, igual hicieron algo parecido a los del Racing de Santander de aquella época, ¿te acuerdas? Que hasta que no perdieron no se afeitaron el bigote, perdieron en Vallehermoso ante el Rayo Vallecano y llevaban todos un bigotón. ¿Te acuerdas de aquel Racing? Me acuerdo, sí. Ahora por estas épocas más o menos. Los cromos, ¿no? Que me habían dejado mis antepasados, ¿no? en el álbum. Yo los vi en Vallehermoso, ¿no? Estás destapando esto como un veterano, ¿eh? Yupi y compañía. Sañudo, Arteche. Sañudo. Yo juego muchos años, ¿eh? Arteche no te digo. Llegué a coleccionar yo, Está Flynn Robinson. Más o menos esa época. Flynn Robinson, que anotaba 12 puntos por partido. También estamos viendo en esos rótulos que de vez en cuando nos salpicaba la televisión estadounidense, la ABC. Flynn Robinson, que precisamente decía yo que era entre los jugadores que habían llegado a Cincinnati a cambio de Oscar Robertson en ese intercambio que propició el primer título de Milwaukee, y fueron 2, concretamente Flynn Robinson y Charlie Polk, que se fueron a Cincinnati, y después Flynn Robinson acabó jugando aquí en los Lakers, ¿no? Por tanto, como siempre decimos, motivación extra para Flynn Robinson, sobre todo porque fue uno de los primeros jugadores de la franquicia de Milwaukee. No nos hacemos ideas esto de lo importante que fue para Milwaukee, solamente después de 3 años en la NBA lograr un título. Eso da idea también de la jerarquía que tenía Kareem Abdul-Jabbar. Anotó John Block. Se ponen 2 arriba los Milwaukee Bucks, que jugaban en casa, recordémoslo, en ese Milwaukee Arena, mejorando en defensa, adelantando posiciones, y ahora, lógico, el desequilibrio, ¿no? Y que se enfrentaban a un equipo que llegaba caliente con 33 partidos seguidos, con 33 triunfos seguidos, los Lakers. Es decir, era hueso duro que roer para Milwaukee. Había pique ahí, ¿no? Por este duelo particular en concreto, ¿no? 2 de los mejores pivots, por no decir los 2 mejores del momento absolutamente, ¿no? El pasado, el presente y el futuro estaban aquí en este enfrentamiento. Pero sobre todo porque, como he dicho antes, los Bucks eliminaron a los Lakers en las finales de conferencia del año 71, cuando luego Milwaukee se proclamó campeón, y además porque los Lakers en esta racha de 33 partidos habían batido un récord logrado por Milwaukee el año anterior de 20 victorias consecutivas en la temporada regular. No confundir con el que ahora ha intentado, que no ha podido batir Dallas, de mejor comienzo. Son 20 partidos, pero no desde el principio, lo cual también es una salvajada, sí, totalmente. Y en 33 estaban los Lakers. Ese balón que recuperó Milwaukee. Y Allen, que anotó Lucius Allen. Hace unos minutos en la rotación de los Bucks.
hombre importante siempre. Jugó en 2 etapas distintas en los Bucks. Una con el número 7 y esta última etapa, o esta segunda etapa con el número 42. Veíamos fugazmente a Larry Costello, ¿no? Encargado de dirigir a estos Milwaukee Bucks desde su llegada a la NBA en el año 68 y que tristemente falleció el año pasado, Sisto, en diciembre del 2001, de un cáncer. Y ese es Bill Sharman, ¿no? El que hablábamos antes, Hall of Fame en el 75, sobre todo por su carrera como jugador junto a Bob Cousy en los legendarios Boston Celtics. Curioso, pero Sharman fue el primer jugador, Sisto, para que nos hagamos una idea de la manita que tenía, que fue capaz de promediar un 40% de tiro en toda una temporada en la NBA. O sea que aquí hay leyendas dentro de la cancha y fuera. Porque también Larry Costello había estado 12 temporadas en activo con 6 participaciones en el All-Star. Año sí y año no. Año sí y año no, iba al All-Star el amigo. Así es. Bueno, estamos en el segundo cuarto y va a sacar de fondo Jerry West. Para los Lakers, Chamberlain. Vamos a ver ahora qué es capaz de hacer ante Karim Abdul-Jabbar. Cogió el balón a una mano, la aproximación dejó ahí para ese lanzamiento al hombre abierto y el rebote Dandridge, ¿o no? Finalmente para Happy Hairston. Hairston, que en esa reestructuración que había hecho Sherman al llegar al equipo le había pedido que mirara menos a canasta y que se dedicara más a la faceta reboteadora, ¿no? El año anterior había promediado 18 puntos y este año estaba en torno a los 13, pero capturaba 13 balones por partido. Que no está nada mal. Teniendo en cuenta que el amigo Will Chamberlain se iba a 19, ¿no? Si sumamos esas dos cantidades, pues es lógico que el equipo de Los Ángeles tuviera esa racha de 33 partidos consecutivos. Ahí precisamente pierden uno y vale esa canasta. Bueno, la que se pudo montar ahí. Vaya, ya llega Chamberlain, que tenía Karim, ¿no? Sí. Un carácter que luego fue apaciguando con el paso. Fíjate ahí la mirada entre los dos, Qué gran duelo este. Interpuso Chamberlain para que no pasara mayores, pero se quiso tomar la justicia por su mano Karim Abdul-Jabbar ante Happy Hairston, que es ese hombre que está en el suelo. Vamos a ver qué pasó. 22nd injury timeout called in behalf of Hairston. He has to go to Karim Jabbar on the play. Pues parece que ese empujoncito final es lo que le hizo reaccionar a Jabbar. Y bien el árbitro, se mete por medio, que hay que tener arrestos. Bemoles, ¿no? Bemoles. Que se diría. No se acongojó, ¿no? No. Bueno, se recuperó Happy Hairston. Vaya rayita al lado ahí que tenía, Estaba de moda por entonces, Fíjate, para tener el pelo a lo afro, tenía que hacerse la raya con esa maquinita tela, Tomarse su tiempo y su paciencia. ¿Recuerdas, Sisto? Seguro que tú te acuerdas mejor que yo. En los años 80 muchos estadounidenses que venían a la Liga CB llevaban esa rayita aquí que entraba un poquito, ¿no? en la frente. Y bueno, leí en una entrevista, probablemente a lo mejor la hiciste tú y toda aquella entrevista, no recuerdo si era Bill Russell o qué jugador, a David Russell, digo yo, Bill Russell, que se la hacían con una maquinita, una maquinilla, entraban un poquito en el pelo y se hacían aquella rayita que era tan característica. Pues igual se le hice yo a nuestro amigo David Lee Russell. Vaya crack, Le hice tantas y hablaba tantas veces con el menudo fenómeno, sí. Si no me equivoco, iba a escuchar misa en latín, ¿no? En Nueva York. De eso yo no me acuerdo. Como David Russell, sí, yo lo leí. No me acuerdo, pero... Pues entonces sería mentira, ¿no? De Russell, todo, absolutamente todo. Qué gran personaje. Qué gran amigo. No se ha endurecido un poquito el asunto aquí en Milwaukee. Allí, en Milwaukee y allá, en el año 72. Allá, ¿qué estaríamos haciendo a las horas a las que se jugara este partido? Cualquiera sabe. Fumándome alguna clase. Fumándome alguna clase. En Murcia se dice fumar clase. Hacer pellas, fumar de la clase. Habría que leer un diccionario sobre con 11 años igual, no, pero un poquito después ya sí. Sí, ¿no? Ya empecé a... Novillos, ¿no? Pellas. Hay muchas acepciones, Absentismo educativo, ¿no? Que no laboral, ¿no? Realmente, ¿no?
Yo ni estaba concebido, Sisto, la verdad que me apabulla ver estos partidos, año 72. No estaba ni pensado siquiera. Esto porque se jugó en enero, pero si se hubiese jugado en abril o mayo, yo me llevaba una radio pequeñita para escuchar las retransmisiones del Giro de Italia. Yo la vuelta, me volvía loco. Además, ahí yo sí que me fumaba alguna clase porque el propio profesor me decía, Anclares, vaya al baño con la radio, y ya prometía yo por entonces, pues me iba a escuchar la etapa y luego entraba y daba el parte, ¿no?, a los compañeros. Impresionante, me acuerdo con el gran Ocaña, no Luis Ocaña, sino el otro Ocaña, ¿recuerdas? Que era un buen escalador, muy sufrido, que estaba siempre detrás de Perico Delgado, que era el que tiraba de Perico en la vuelta. Y bueno, pues así era, ¿no? Me Eran los tiempos en los que se estaba jugando este partido. Un poco antes, nos ¿no? acordamos de ciertas historias, ¿no? Tremendo. Coetáneas a este partido y a estos grandísimos jugadores de la historia de la NBA, por lo tanto de la historia del baloncesto mundial, como ese Oscar. Big O como le conoce todo el mundo en Estados Unidos, y sobre todo en esa guía que tanto nos gusta de Thunder Hollander. Así es. Que ahora, por culpa, ¿no?, de internet, todo tiene sus pros y sus contras, pues ya no la seguimos tanto, pero realmente la guía Thunder Hollander, para todos aquellos aficionados que la hayan leído alguna vez, pues sabrán que esa sí que es la Biblia realmente, ¿no? Vaya canastón ahí de Jerry West. Bueno, los dos estaban igualados en pérdidas. La verdad que para la racha que llevaban los Lakers no estaban poniendo en práctica un juego demasiado deslumbrante en este encuentro. Fíjate, también el logo de los... La música es coetánea también, ¿no?, de aquellos tiempos, efectivamente. Sí. No estaba mal en aquellos tiempos, tampoco. Absoluto. Yo creo que mejor que la actual, no tengo dudas de eso. En muchos casos, sí. Ahí estamos viendo a los Bucks del año 72, una franquicia histórica, como bien comentaba César Nanclares antes, y que no solo ganó el título en estas épocas con Kareem Abdul-Jabbar, sino que luego ha estado muy cerquita, ha estado luchando. También hemos visto partidos históricos de la otra etapa brillante, dorada, de los Bucks, con Junior Bridgman y Sidney Moncrief, Terry Cummings y compañía, Jack Sigma. Es decir, una franquicia de toda la vida. Sí, porque además hay muchos aficionados. Sí, y además hay muchos aficionados que se acuerdan de los Bucks en su peor época, que fueron los primeros 90, ¿no? Realmente. Hasta la llegada prácticamente de Ray Allen, de Glenn Robinson, era un equipo menor, ¿no?, al igual que Sacramento, pero así es, toda esta gente, estos días lo estuve viendo, creo que ya lo comentamos, existe un partidazo contra los Celtics, con Craig Hodges ahí metiendo canastones, sí, entre otros, sí. Rebote para Will Chamberlain, aunque lo subía Gail Goodrich ante Lucius Allen. Goodrich, que seguía votando, es estilo característico de aquellas temporadas, y el lanzamiento con un rebote sin canasta falló Happy Hayston. Oscar Robertson, ese pase cruzado, John Block. Al menos cuenta como rebote, ¿no?, para Happy Hayston. Ese palmeo finalmente no. John Block, yo creo que luego, hace no muchos años, el jefe de prensa de los Lakers se llamó igual. John Block, me parece, ¿no? Bueno, pues empieza poco a poco a marcar el territorio Kareem Abdul-Jabbar, superando por poco a Will Chamberlain, y ese, yo creo, ese principio de pelea, ese modo de pelea, ha espalido un poquito a los Milwaukee Bucks, que han espabilado y están ahora 4 puntos arriba. Pues ahí está John Block, en ese contraataque falló el lanzamiento Block, el rebote para quién, con muchos apuros para Happy Hayston, Gail Goodrich. Se para, se planta, espera que lleguen los otros compañeros de su equipo. Cruzó Jerry West. Mira que pierde. Sí, finalmente perdió el balón. Y ahora el contraataque es en otro lado. Son 4 parados, debe ser canasta. No era muy fino este John Block, ¿eh? No. Tenía fuerza, un bloque, realmente. Un bloque de piedra, un armario empotrado John Block. Fíjate cómo entra ahí, arrolla Happy Hayston. Con la rodilla por delante. Y Hayston muy listo porque dio el pasito último, cuando ya el árbitro estaba viendo el vuelo de Block para sacar la falta en ataque, ¿no? Hemos visto a Gail Goodrich, que cumplía su segunda etapa en Los Ángeles Lakers, porque fue drafteado en el año 65 y 68 y 69 se fue a los Phoenix Suns, precisamente el equipo que nació en la NBA junto con Milwaukee Bucks, y bueno, pues después ya en el año 71, en el anterior a este,
Vaya paseo de Chamberlain. Ya promedió 18 puntos, ¿no? Y justo fue en esa temporada cuando Sherman le dio más galones en ataque y se fue por encima de los 25 puntos, ¿no? Curioso porque West y Goodrich, a los que hoy no estamos viendo demasiado inspirados, sobre todo a Jerry West, estaban entre los 10 mejores anotadores de la NBA, lista que por supuesto lideraba Kareem Abdul-Jabbar con esos 33 puntos que veíamos. Tapón de Chamberlain. Metió unos cuantos por partido y unas cuantas decenas por temporada. Por eso que comentaba César Manclares el lanzamiento de este hombre, Gail Goodrich, que se salió contra tabla era. Por esas dos etapas lució dos números diferentes en su historia en los Lakers. Ahora estamos viendo el 25, pero antes había lucido el número 11. Las dos etapas, nunca se sabe las etapas que puede tener uno en un sitio. Vaya, mira qué tapón. Wow, vaya salto de Chamberlain. 7 pies, 2 pulgadas, aproximadamente 2,18. Lo mismo que Karim, 7'2", 7'2". Sí. 2,18 ambos. Vaya porcentaje que tenía Gail Goodrich, 86,5 en tiros libres. Vaya. Tercero, ¿no? en la liga. Tiradores de lujo. Bob Dandridge. Ese balón va a entrar, no entró. Y el rebote, como no, para Chamberlain, que está tomando ya todos ellos. Los está cogiendo. Ha tomado el testigo. Ha tomado la responsabilidad. Lanzamiento de Riley, ¿era? Sí. Riley. Un poco taruguete también, Riley. Sí. Curioso. Y luego, yo creo que en su vida personal, con esos trajes italianos, se ha desquitado de su etapa como jugador. Ahora falló el otro número 12. Wally Jones. Yo no sé por qué hay algunos jugadores, César, en los Bucks que juegan sin nombre, que los fichajes de última hora y no tenían tiempo. Sí, había habido varias lesiones ese año, entonces tenían que incorporar jugadores en el último momento y bueno, algo impensable ahora en la NBA, ¿no? Que haya camisetas, que eso no pasa ni en los torneos locales en España, ¿no? Sí pasa, Bueno, quiere decir que en la ACB lo vemos cada año, que yo lo comento en los partidos interesantes. ¿Cómo puede ser posible, no? Lo que ocurre que también, bueno, porque tampoco se tardará tanto tiempo, ¿no? No digo curiosamente que en los torneos locales no pasa y que es raro que sí que pase en la ACB, ¿no? Porque en los torneos locales la gente se preocupa, ¿no? Y por lo menos tiene la intención de llevar el número, quizá no el nombre, ¿no? Eso es cierto que es más difícil, sobre todo porque cuesta mucho más, ¿no? Porque hay que hacer, creo, una cuña por cada una de las letras. Pero es cierto que en la ACB, cuando el año pasado un par de casos, no recuerdo en qué equipos era, pero yo lo comenté en directo en ese mismo momento de jugadores a lo mejor de la cantera o recién llegados. Sí, que se lesiona un senior y sale un junior y tiene que además ponerle esparadrapo. O algunos con tiza, hemos visto algunas chapuzas en los últimos años espectaculares. Pero en aquellos tiempos, hace 30 años de esto, claro, 31 casi. No estaba la cosa tan adelantada y hemos visto, por ejemplo, dos hombres de los Bucks. Parece que son los números 12 y 18 que no lucían el nombre. Wally Jones, el número 12, y Curtis Perry, el número 18. Y el banquillo es esto peculiar también, parece asientos de los guerrilleros, en la Puerta del Sol en Madrid, donde te pruebas los zapatos, esos sillones de Sky, ¿no? Es curioso que se siga llamando banquillo cuando cada vez es menos banquillo, Estos sillones, sofá, que hay que llamar. Sofás o incluso sillas, ¿no? Está Chamberlain enfadado, porque en defensa sí que está controlando bien el rebote, pero en ataque estamos viendo por debajo, como era ya norma y como era lógico por su edad, ¿no? Por sus 35 años. Ahí está Larry Costello. Camisa de rayas azul y blanca, ¿no? Pañuelo, eso no ha pasado de moda. Típica chaqueta azul marino. Y la música y la moda yo creo que son, como muchas cosas en la vida, cíclicas, ¿eh? Todo sube, todo baja. De estas camisetas que hace unos años nos podían parecer antiquísimas, pero como ha vuelto a la moda retro, cada vez se lleva más, pues incluso en la página web de la NBA se pueden comprar estas camisetas y a precio además muy caro. Estamos en el segundo cuarto, reviviendo este partido entre dos equipos históricos clásicos de la NBA, Milwaukee y Los Ángeles Lakers. Ese rebote para John Block, hacía un buen trabajo, como vemos ahí en el aspecto reboteador, la lucha, la garra, no tanto en cuanto a la calidad, en cuanto al talento. Ya había otros que suplían esa ausencia de talento en John Block, como este hombre, Kareem Abdul-Jabbar. Vamos a ver si sale ahora. No estaba muy fino en este partido. No, lleva 5 o 6 fallos ya, claramente. Kareem Abdul-Jabbar.
y humilde siervo de Dios, me parece, algo así significaba en árabe su nombre musulmán. Que luego pues fue recopilando año tras año una ingente cantidad de discos de jazz. Tristemente, sí. Desgraciadamente, ¿no? Un incendio tremendo. Yo creo que, según algunos, desde entonces no levantó cabeza. Y no me extraña, ¿eh? Yo he sufrido un robo en mi casa, asisto, y me quitaron un número inferior, evidentemente, de CDs, y me han robado también otras cosas, pero probablemente los CDs sea lo que más me haya dolido que me robaran, porque las canciones son como muy... no sé, te retrotraen a momentos, ¿no? Las canciones te recuerdan, te llevan a momentos concretos de la vida, ¿no? Y bueno, pues seguramente le habrá pasado lo mismo a Kareem Abdul-Jabbar, ¿no? Cada vez imagínate que yo oigo una canción que estaba en un CD de los que me robaron, me da una rabia tremenda, ¿no? Incluso algunos no me los quiero comprar otra vez porque ya no va a ser nunca lo mismo. Luego nunca se ha sabido muy bien, no se ha dejado ver. Kareem Abdul-Jabbar no es de los que se deja ver. Estuvo hace poco como asistente de Los Ángeles Clippers y he intentado volver, pero creo que su... Un poco fuera de todo, ¿no? Sí, un poco su carácter huraño, un tanto intimista cada vez más, le hace apartarse, ¿no? de los focos, ¿no? De la popularidad. Ahora sí que vamos a anotar 7 puntos arriba, se marcha Milwaukee. Recordemos, ante el equipo más en forma no solamente de esa temporada, sino de la historia del baloncesto. Pues era huraño, seguramente, César. Yo tuve la fortuna de conocerlo en el 86, creo que fue, 85, 86 o por ahí, en el Fórum de Inglewood. Bien es cierto que nos costó a Fernando Laura, mi compañero y casi hermano, el fotógrafo, y yo, casi dos o 3 o 4 días, no sé, conseguir la entrevista con él. Y al final la conseguimos en un pasillo del foro, nos atendió amablemente. No quería al principio, a fuerza de insistir, y era serio, pero era amable. Era un tipo cordial, amable, serio, no se reía, no sonreía con mucha facilidad, pero era educado. Elegante, no es muy extrovertido, ciertamente, no pero mucho hablar, como todos los, lo hemos dicho muchas veces, como la mayoría de los jugadores estadounidenses, por no decir todos, tienen un respeto por la profesión, ¿no? Periodística muy grande, y siempre, una vez que dicen sí, le entienden perfectamente. Esa vez que fue la única que yo estuve un rato, una media hora, digamos, ¿no? Hablando con él, entrevistándolo, estar cerca de él, me dio la sensación de que él no estaba en este mundo. Entendido como piropo, quiero decir que este reino, su reino no era de este mundo. Pues el baloncesto, pues sí, le gustaba y tal y cual, pero que tenía muchas cosas en la cabeza fuera de ahí, y estaba permanentemente concentrado en su vida la verdad que privada. Con determinados gigantes, porque hay que llamarlos así, la vida ha sido un poco injusta. Yo he leído entrevistas a varios jugadores que han dicho, en realidad, no han ido ellos a buscar el baloncesto, sino que el baloncesto les ha buscado a ellos. Y que para muchos, aunque desde fuera nos creamos que es un poco de falsa modestia, es cierto, ¿no? Jugadores que no hubieran sido jugadores de baloncesto, pero su gran estatura les ha llevado a ello. Como se ganan la vida además de forma privilegiada, pues han continuado, ¿no? Y en muchos casos se ve jugadores que realmente no sienten pasión por este deporte y que juegan un poco por inercia. Yo no sé si este hombre, si Kareem, la sentiría o no, pero en aquella ocasión a mí me dio la sensación de que se hacía su trabajo lo mejor que podía, pero que sus intereses, su corazón, su alma no estaba en una cancha si no estaba fuera. Seguramente quizá por eso luego, después de retirarse, ha tratado de apartarse, aunque yo también he leído que los problemas económicos de Kareem han sido importantes en ocasiones, y por eso quizá ha tenido que volver otra vez a la vida, ¿no? Popular. Pues con ese tiro termina el segundo cuarto, por tanto descanso. Bueno, pues va a comenzar el tercer cuarto. Recordamos que nos estamos situando en Milwaukee Arena, en el año 72, enero del 72, y estamos revisionando este partido entre Milwaukee Bucks y Los Ángeles Lakers de ese año. Los Lakers se presentaban después de haber ganado 33 partidos seguidos, y los Bucks, con un gran equipo, con Kareem Abdul-Jabbar en los Bucks, intentaban doblegar a los Lakers de Will Chamberlain, entre otros. Los vigentes campeones, recordémoslo, los Milwaukee Bucks, ante uno de los máximos candidatos también de su conferencia. Por entonces Milwaukee y Los Ángeles compartían en el oeste, y un nuevo tapón hemos visto cuando ahí están las estadísticas, fíjate, 95 y 87% en tiro libre. Tiro libre era la bomba, cómo afinaban, Claro, tiros de campo la cosa bajaba bastante, 29% Lakers, 34, 35 me parece que era. Por eso hemos dicho durante la primera parte que no está siendo un partido brillante, ¿no? En el aspecto anotador, aunque no nos engañemos por
por las anotaciones, ¿no? Hoy en día 47-51 o 45-51 como acaba la primera parte sería todo un lujo, mientras que por entonces era muy rácano, y de ahí los porcentajes de tiro. Vamos a Jerry West. Eso sí que era noticia, fallar y fallar un tiro libre. All-Star en todos sus 14 años como jugador. Tuvo que lidiar muchas veces en solitario. Se dice pronto. Muchas de esas finales de las que hablábamos, ¿no? Los últimos 9 años antes de este había jugado 7 finales Jerry West, y como digo, las lesiones de Elgin Baylor le habían dejado solo ante el peligro en muchas ocasiones, ¿no? Hasta que llegó Will Chamberlain, que ya era otra cosa, ¿no? Podía descargar un poquito más su juego exterior y equilibrar más el equipo. Canastón ahora de Goodrich, con esa zurda magnífica. Canastón total, sí señor. La que metió en la jugada anterior Bill Goodrich. El mayor aporte, ¿no?, de Bill Sharman en esta primera temporada fue pues, hacerle ver al equipo que tenía que aprovechar esa veteranía, ¿no?, la cantidad de años que sumaban sus jugadores, para dejar los egos de lado y buscar lo que había conseguido el propio Sharman con los Boston Celtics, ¿no? Recuerdas que entre los Celtics y los Lakers siempre ha habido un poco mayor juego colectivo, mayor solidaridad, ¿no?, mayor compañerismo en los Celtics y más estrellas en Los Ángeles Lakers. Quizá esa sea la gran diferencia entre las dos franquicias por excelencia de la historia de la liga, Sisto. Yo creo que todos, como ocurre por ejemplo en España con el fútbol, ¿no?, la dualidad Madrid-Barcelona, pues ocurre en la NBA, aunque cada uno luego tenga sus equipos, pero siempre o se es de los Celtics o se es de los Lakers, ¿no? Se tira un poquito más por uno u otro equipo. Sí, sobre todo en esas épocas, sí. Y por supuesto en la época de Magic Johnson y de Larry Bird. Ahora ya la cosa está, en los últimos años ha estado un poquito, bastante desequilibrada a favor de los Lakers, lógicamente. Karim Abdul-Jabbar, volviendo a un Karim Abdul-Jabbar de 31 años casi. Fíjate, el amigo Jabbar en su primera temporada, por supuesto mejor novato del año, hizo unos números de 28 puntos, 14 rebotes, Sisto, en su primer año como profesional. Mira cómo superó ahí el tapón de Will Chamberlain, qué bien lo hizo Karim. Esta jugada sí que ha sido de calidad por parte de los dos, porque el salto de Chamberlain era extraordinario para taponar. Yo creo que si estos jugadores hubieran nacido, Sisto, 20 o 30 años después, quizá ni se hubieran, no sé si hubieran jugado de pívot, pero luego hubieran podido ser aleros perfectamente, porque tenían una agilidad tremenda. Tanto Ralph Sampson luego en los Rockets fue el puente, ¿no?, hacia los jugadores actuales, hacia la versatilidad actual, ¿no? Hacia los Gasol, hacia los Nowitzki. Sí, porque estamos viendo cómo Jabbar manejaba magníficamente el balón, sí, cómo se movía Will Chamberlain, cómo se movía, sí, una agilidad tremenda, que quizá luego por la incidencia del músculo, yo creo demasiado en los últimos años, ha hecho que los pivots sean menos rápidos, ¿no?, quizá menos móviles. Uno de los éxitos, por supuesto, de Shaquille O'Neal es eso, que combina músculo con velocidad. Veíamos esa imagen antes de ver esta otra, Karim Abdul-Jabbar yéndose al banquillo, esa planta tremenda. ¿Has visto las zapatillas que lleva alguno todavía? La famosa Chuck Taylor de Converse, que fueron, bueno, pues por excelencia las primeras zapatillas exclusivas de baloncesto, ¿no? Las patillas, ¿esto? Sí, las patillas son también de la época. Tremendas, otras que han vuelto, las patillas. Sí. En distintas épocas. Eran casi como las de Jabbar, eran casi barba. Era casi barba. Luego llevó barba, ¿no? Luego llevó barba, sí. Durante varios años. Pelo más corto, pelo más largo, de todo tenido también. Karim Abdul-Jabbar. Está jugando Oscar Robertson. Siempre tuvo un físico así no tendente a coger kilos, tendente a redondearse. Yo lo he visto en algún partido también, yo sí, en España, de vieja gloria, creo, algún partido de más que de viejas glorias. No, en All-Star. Sí, tú dices de All-Star. Yo digo aquí en España, creo que vino a entrenar a una selección estadounidense o a un combinado de estrellas, y además montó una película diciendo que le habían robado el partido y tal, uno de sus jugadores que se marcharan, y estaba gordo, pero la primera vez que le vi en persona a Oscar Robertson fue, si no recuerdo mal, en el año 85 en la Reunion Arena de Dallas, el All-Star Game de aquel año en Dallas, que jugó el partido de las viejas glorias.
Y me sorprendió, claro. Sabía que evidentemente no iba a estar como se le veía en las fotos o en los viejos vídeos, pero era enorme, enorme, pero gordo, gordo, gordo. Y ahí jugaba y demostraba de vez en cuando su manita, como Nate Thurmond y algún otro más que también vi allí por primera vez. Algún histórico de estos. Hay personal ahí sobre Happy Haston. Personal de Curtis Perry. Este número 18, sin nombre, sin apellido en la espalda. Haston, que tendrá 2 tiros libres. Tenían su peculiar estilo, pero las metían. Tenemos segundo en rebotes. Fue el primer jugador en la historia que al lado de Will Chamberlain consiguió alcanzar los 1000 rebotes. Insisto. 1045 esta misma temporada. Estábamos viendo en el rótulo. Ya son rebotes. En este encuentro creo que suma 9 puntos y está en los 13 rebotes que promedia por temporada Canaston precisamente. Vaya canasta de Oscar Robertson. Esa la firmaría cualquiera de los actuales. Así es. Cualquiera de los actuales, vaya. Yo creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Sisto, que la única diferencia entre este baloncesto y el actual es la rapidez de ejecución. Se ve todavía un poco paquidérmico el juego, ¿no? Los jugadores marcan demasiado los movimientos. Pero claro, como todos eran iguales, pues se imponía, fíjate ahí. Como prácticamente todos los jugadores votan con la palma de la mano, no hay manejo, como se dice habitualmente. Y desde luego lo que superan los jugadores de los tiros libres es una barbaridad. En los porcentajes de tiro. Se entrena mucho más la técnica individual y eso que no había línea de 3 puntos. Por eso decíamos antes que algunos se hubiera forrado realmente. Totalmente. Recuperó, interceptó ese balón Will Chamberlain. Y Jerry West. Y está aprovechando Los Ángeles la ausencia de finger roll. Ese finger roll que a veces la gente confunde, pero se le llama finger roll realmente a la rotación de los dedos de la mano para dejar la bandeja, ¿no? Lo que Josh Gervin, por supuesto, era el auténtico maestro. Y digo que con la ausencia de Jabbar en el campo ahora están aprovechando los Lakers para meterle presión a Milwaukee. Por eso también ha vuelto. Sí, efectivamente, no ha esperado ni un instante. Eran más rápidos de reflejos, por lo menos en este partido que en otros encuentros actuales que vemos últimamente. Más rápido de reflejos. Ahí anotó Kareem Abdul-Jabbar. Otra diferencia con la actualidad, ¿no? Jugando con cadenas. Nadie le decía nada. Ahora no se puede llevar absolutamente nada, incluso ahora las cadenas muchas veces las ponen desde los banquillos. Vaya tapón de Kareem. Cadenas en forma de 20 minutos cada uno, ¿no? Y se acabó. Juegues bien o juegues mal. Aquí y allí, en la NBA y en la ACB. Como decía el otro día Irureta, ¿no? Que no le hablen a él de rotaciones porque todo el mundo hace rotaciones, ¿no? Parece que le ponen la etiqueta de rotador, ¿no? A él. Impresionante el salto que ha dado con la envergadura, que siempre yo creo que fue superior a su estatura en el caso de Kareem Abdul-Jabbar. Total seguridad. Fíjate ahí, Quincy Jones, con muy pocos años, Quincy Jones, sí señor, asistente de Bill Sherman. Haciendo méritos para luego dar el salto, para luego dar el hachazo, el jefazo de los Celtics. Totalmente. Macmillan, que anotó también de esa manera, pero anotó con cierta suerte. Vamos a ver el segundo de Macmillan también dentro. Es que tremendo cómo se concentraban y cómo trabajaban eso tan básico que es el tiro libre. Macmillan, jugador de segundo año en esta temporada que estamos viendo. Él había sido el encargado de entrar para cubrir la ausencia de Elgin Baylor. Y era canastón de Kareem Abdul-Jabbar, que esta temporada, Sisto, había anotado 50 puntos ante Boston. Prácticamente un mes antes de este partido. Y bueno, pues date una idea, ¿no? Pero luego, en épocas más recientes que tú y yo lo hemos visto pues, en directo allí y por la televisión muchas veces y en directo también. Y esa última canasta no era tan frecuente ya. Ya parece que ya solo lanzaba el skyhook o metía para abajo. O metía para abajo, sí, pero ese último lanzamiento contra tabla de alero a alero, ese era de alero, de pivot, 4 o 5 metros, que también lo hacía muy bien en esas épocas y que luego fue perdiendo. Los Lakers poco le vimos ya en esa última etapa. Robertson. Ese rebote es para Chamberlain, a ver quién se lo quita. Will Chamberlain. Se quedaba parado mirándole a Oscar Robertson. Vaya planta que tenía para... Vaya auténtico figura, ¿no?
John McLaughlin for Milwaukee. Entró Wally Jones. Estaba ya entradito, tenía tripita. Chamberlain, sí. Robertson también. Curva de la felicidad ya se empezaba a notar en el bueno de Chamberlain, que después de la temporada siguiente a esta decidió poner punto y final a su carrera con solamente 2 títulos, algo raro para un grande como él, ¿no? Quizás su individualismo durante muchos años le privó a su equipo de ganar más títulos, y ahí está Pat Riley. Vamos a ver si nos ofrece algo mejor que en la primera parte, ¿no? No estuvo muy lucido, ni lucido ni lúcido. Ahí se le fue al defensor, que era Gail Goodrich. Realmente hubo falta personal. Bueno, la cancha estaba absolutamente llena también en aquellos tiempos. No sé qué aforo tendría este Milwaukee Arena, 16, 17.000 tal vez. Menos. O menos. En torno a 13.000 espectadores. Eran más pequeñas las canchas también. Que había algunos casos, ¿no?, donde jugaban en Nueva Orleans, por ejemplo, incluso en el RCA Dome, donde se ha disputado en Indianápolis el último mundial de baloncesto, que había unas capacidades auténticamente salvajes. Sí. ¿Cómo se llamaba? ¿El de New Orleans? ¿Cómo se llama? Superdome, no, el ¿cómo era? Pues el Dome también. Que ahí se jugó una Final Four hace muchos años de NCAA. Hace muchos años. Y cuando vi el aforo de la cancha, me llevó una sorpresa. ¿Te creías que eran 60.000? Tremendo, sí. 60.000, no me acuerdo cómo se llamaba la de New Orleans. Kingdom es de Seattle, era de Seattle. Superdome, ¿de dónde es? Georgia Dome, de Atlanta, y estuvimos en los Juegos Olímpicos. De New Orleans no me acuerdo cómo era, pero era tremendo, 60.000, ni más ni menos. Bueno, estamos viendo la diferencia de anotación hasta el momento: 27 puntos para Jabbar, solo 9 para Will Chamberlain. Y ahora Happy Hairston vuelven otra vez. Vemos la presión después de canasta de los exteriores de Goodrich y de Jerry West. Y vuelve otra vez a equilibrar el partido. Saca ahí el canchito. 29 ya para el amigo Jabbar. El gancho del cielo, Skyhook. Yo sinceramente, si esto no sé qué creerás tú, creo que ha sido el mejor pío de la historia, Kareem Abdul-Jabbar. Para mí, por encima de Will Chamberlain, por encima del propio Shaquille O'Neal, aunque ya sé que a ti las comparaciones históricas no te suelen gustar, ¿no? El hecho de decir quién es mejor, término mejor, es un poco, ¿no?, es complicado, subjetivo, ¿no? Es que... Cierto. Pero a mí me ha parecido el más completo, ciertamente. Olajuwon, ¿qué te parece? ¿Lo metes ahí en la lista o no? Es que creo que sí ha tenido una gran carrera, ciertamente, pero... Y ha ganado los mismos títulos, ¿no? Que Chamberlain decías 2. Es una debilidad, sí, efectivamente. Olajuwon también 2 consecutivos, ¿no? 94 y 95. Todos son grandes, y ese... Es difícil también, de todas formas, ponernos en perspectiva, ¿no? Insisto, en este caso, porque así es como se jugaba en general, ¿no? Y las mentes en su momento estaban esperando este tipo de partidos. Eso hoy hubiera sido canasta, me temo. Pero le han dado validez al tapón. Vemos cómo tiran, son auténticas metralletas todos los jugadores. Lo bonito fue cómo atacó esa jugada, cómo lanzó Will Chamberlain con agresividad, y con qué agresividad le respondió para el tapón Kareem Abdul-Jabbar. Ese duelo de colosos, duelo de pivots prehistóricos, entiéndase como piropo, evidentemente. Pivots de otra época, pivots que hicieron historia, pivots que nos enseñaron el camino para amar el baloncesto y para querer este deporte. Y aunque le veamos hoy a Chamberlain un poquito por debajo, ya en esta temporada en la que anotaba menos puntos, es el jugador que más veces ha anotado 50 más puntos. Esto es que parece mentira, parece que estamos mintiendo. 118 veces en su carrera deportiva Will Chamberlain ha anotado 50 más puntos. Qué máquina, ¿no? Que concretamente en la temporada 61-62 con Filadelfia tuvo una media de 50,4 puntos. El amigo Will Chamberlain, la media. ¿En qué temporada dices que fue esa? En el 61-62, 50 puntos de promedio y 25 rebotes. Ahí es nada, ¿eh? Qué bárbaro, el amigo Chamberlain. ¿Qué además? Era de Filadelfia. Sí, es nacido el 21 de agosto del año 36. Y murió hace poco, por año, hace 3 años, ¿no? Año de infausto recuerdo para la historia de España, el 36. Pero bueno, también en baloncesto hay que
a recordar que hay que recordar que nació Chamberlain, ¿no? Uno de los grandes. Murió en el 99. Ese hombre, Will Chamberlain, 71-73, ganaba el equipo local, 7-3-7-1, Milwaukee. Están viendo la fecha. 9 de enero de 1972. Estábamos disfrutando de los juguetes recién traídos por los Reyes Magos, ¿no? Algún Madelman, ¿no? Un Ford Apache, un coche teledirigido, algún balón. Había también una dualidad, o Hyperman o Madelman, ¿no? Sí, en aquella época era Madelman ya, yo creo. Era Madelman todavía. Hyperman fue más. Yo creo que hubo años en los que estuvieron parejos y había distintas tendencias, ¿no? Izquierda, derecha, Madelman, Hyperman. Cada uno se decidía por lo que más le gustaba, ¿no? Lucius Allen anotó para los Bucks en este encuentro del año 72. Escolta reserva Lucius Allen. También promediaba más de 10 puntos por partido. Otro que se une a la lista, ¿no? De dobles figuras por partido. Ahí va John Block. Y la mete y todo. Toma ya. El buen tiro. Él se da duro cuenta del gran tiro que ha hecho. 6 arriba. Milwaukee que vuelve otra vez a poner tierra de por medio. Ahí está jugando Gail Goodrich. Botando y botando. Qué bien soltó para Will Chamberlain. Tapón de Karim. El segundo que le coloca prácticamente en un minuto. Va a intentar tomarse la revancha con Will Chamberlain cuando pueda. Goodrich falla. Rebote para quién. Para Milwaukee. Para Bob Dandridge. Ahí va el ataque. No sonaba la carga de la caballería todavía, ¿no? La megafonía de los pabellones de aquellos tiempos. Que bien está jugando a Milwaukee. ¿Y dónde está, señor Charman? ¿Dónde está Jerry West? Que no le vemos en el campo y problemas para Los Ángeles. Tiene que volver inmediatamente si está Goodrich. Pero falta Jerry West. Está jugando Flynn Robinson ahí. Alma, corazón y vida, ¿no? Como te gusta decir a ti, Sisto. De los alma, corazón y vida, ¿no? Total. De Los Ángeles Lakers. Alma, corazón y vida. Ya, para evitar el tapón ahí. Qué parábola más bonita. Evitó el tapón de Karim. Flynn Robinson. Bob Dandridge en ataque para los Bucks. Curioso ver los metros que tienen los jugadores para avanzar. Canastón ahora 2+1, vale la canasta, ahí lo indica el árbitro. 8 arriba, Milwaukee Bucks, máxima ventaja del partido, si no me equivoco. Más 8 que pueden ser más 9. Dandridge. Grande también. Grande. Por trayectoria y por calidad. Está Dandridge. Y la metió. También metió el tiro libre adicional. 82-73 Milwaukee. Los Bucks, que primero eran los Hawks, como comentábamos, y que en su segunda etapa decidieron poner el nombre de Bucks por, evidentemente, el significado es ciervo, Buck es ciervo, pero sobre todo para darle al equipo las características del animal, ¿no? Espíritu, capacidad de salto, velocidad y agilidad, y bien que lo consiguieron. No todas, ¿no? No todas las características del animal. No, espero que no. Por lo menos las externas, ¿no? Algunas se quitarían de encima, ¿no? Sí, supongo que sí, pero bueno. Les ha venido bien, ¿no? Con el paso de los años, porque sobre todo la seña de identidad de este equipo en las primeras temporadas fue el juego veloz, y sobre todo porque tenían prácticamente al pívot nato y con esa estatura más rápido de toda la NBA, ¿no? Karim Abdul-Jabbar. Capaz, como hemos visto, ¿no? Luego en el Showtime, de correr el contraataque de forma magnífica. Igual hay diferencias, ¿no? Entre el pívot que tienen en esta etapa y el que tienen ahora. Ervin Johnson, por ejemplo, ¿no? Que hace lo que puede, sí, ¿no? Por tanto, no está obligado a más. Tiene una similitud con Dan Gatsuric, ¿no? Los dos formados en la Universidad de UCLA. Bueno, Gatsuric que tiene todavía que coger minutos, ¿no? Y ir haciéndose, pero me refiero a que juega más minutos, el que está sentado allí, ¿no? Más tiempo, Ervin Johnson. Ya quisiera Ervin Johnson tener un 1% de la calidad de Jabbar, yo creo que se conformaría. Vaya canastón, madre mía. Y el Goodrich. Y robo de balón. Flynn Robinson y favor con favor se paga o error con error. Se acaba el tiempo del tercer cuarto y casi
¿Viste la de ayer de Mark Jackson System? Impresionante, la que metió en el partido que pudimos ver en NBA Plus. Un gancho desde su línea de 3 puntos. El Utah Jazz, o bueno, mejor dicho, San Antonio Spurs, Utah Jazz, el pasado sábado. Y un gancho que muy difícil, ya decíamos ahí en directo. ¿Un gancho de quién? De Mark Jackson, el base de los Utah Jazz, el legendario base de la NBA ahora en Utah. Y bueno, un gancho magnífico desde su propia línea de 3 puntos sobre la bocina, que como digo va a ser muy difícil de superar en lo que resta de temporada. Es candidata firme esa jugada a ser la mejor de toda la temporada. Y detalle bonito el que han tenido ahí Will Chamberlain y Kareem Abdul-Jabbar dándose la mano antes del salto inicial. Se refrán, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Nunca mejor dicho, porque estos eran nobles como ellos solos, luchaban a brazo partido durante el encuentro, pero una vez que acababa era como una Michelob, allá Milwaukee, ¿no? Reino cervecero, además. Sí, pueden elegir, ¿no?, entre varias marcas. Me gustaba la Michelob. Fui más de Miller. Bien, otra. Ahí está Karim, ese gancho de Karim que no entra. Había falta personal ya, que había cogido el rebote defensivo Jim McMillan. Este no tiene nada que ver con Nate McMillan, no será su padre, ¿no? Por casualidad, porque cualquiera sabe. Todo puede ser. Todo puede ser, jugadores de NBA y tal. Nate McMillan, que triunfó los Supersonics de Seattle, esa época dorada con Xavier McDaniel, Tom Chambers y Dale Ellis. Está jugando Milwaukee por medio de Bob Dante. Balón interior para Karim. Defensa de otro 2-18, Will Chamberlain. Ese lanzamiento que se fue al hierro. Balón perdido por los Lakers en ese contraataque demasiado precipitado. Había lanzado antes y fallado Lucius Allen. Lucius Allen, ¿de qué me suena a mí tanto este nombre? Este Lucius Allen no llegó luego a estar integrando o integrado en los Harlem Globetrotters. Pues me suena que sí, pero no sé si sería este Lucius Allen u otro. Con ¿cómo se llamaba? Midolac. ¿Cómo se llamaba? Lemon. Midolac Lemon. Esto es, el jefazo. Midolac Lemon, no me acordaba. Lo tenía en la punta de la lengua. Han estado Lucius Allen también estuvo de gira por España, los Globetrotters. Y la verdad que es un espectáculo maravilloso, ¿no? Si tienen una oportunidad. Hoy me da un poco de lástima ver en Badalona, ¿no?, la cancha rebosar para ver a los Globetrotters, y luego, sin embargo, en otros partidos más serios y oficiales, pues no hay tantísima gente, ¿no? Sobre todo he descubierto mucho sector femenino y muchísimos niños, ¿no? Quizás es un segmento que el baloncesto tiene que recuperar, ¿no? Que históricamente ha sido muy pro baloncesto, sector femenino sobre todo. Ahora ya se han volcado más al fútbol, ¿no? Pero hace unos años era prácticamente el único deporte donde las mujeres acudían en masa, ¿sí? ¿Te recuerdas, no? Y si jugaba el Juventud de Badalona, no te digo. Allí donde fuera, ¿no? Montera y Villacampa. Es curioso esto que los futbolistas han ocupado el lugar de las estrellas del pop pasadas, ¿eh? Hoy toda la juventud en sus carpetas, el colegio lleva la cara de futbolistas en lugar de la cara de... Operación Triunfo se ha metido por ahí por el medio, ¿no? Pero realmente el fenómeno de fans es mayor en el caso de Figo, de Raúl y de Puyol o de Kluivert, Las cosas que están cambiando y no siempre para bien. Depende de cada uno. Que anotó un canastón ahí fue Curtis Perry en la jugada anterior de los Bucks. Poco a poco vemos cómo los Lakers van metiendo presión a medida que se acerca al final del partido. Venían 2 días antes de sumar esa 33ª victoria consecutiva en Atlanta, por tanto 2 viajes consecutivos, 2 días, y bueno, pues ante la veteranía de sus jugadores estos minutos eran los suyos, ¿no? De 3 para los Lakers. Esa jugada, 3 puntos para el equipo de Bill Sharman. Vamos a ver Karim ante Chamberlain. Hicieron 2 para 1. El famoso double team a Karim. Pero la posición sigue siendo de los Bucks.
Lucius Allen. Lucius Allen. Goes to Kareem. Karim para Lucius Allen. Y la suspensión, que esta vez no va a entrar. Rebote, John Block. No más. Fantástico, John Block. Qué bien. Cómo trabajaba el amigo. Intendente de primera, John Block. Un partidito que se está marcando John Block con sus limitaciones, con las que nos vamos todo al menos un par de veces en este partido, pero con sus virtudes, que eran muchas. Canastón de Phil Robinson. Insisto, ¿no? Ese tiro ahora sería impensable, sobre todo por la franqueza con la que lo ha tirado, ¿no? Su defensor a casi 3-4 metros. Robertson, que se la quería devolver. Lucius Allen penetra. Cómo cambió de ritmo ese pasito. Dando la validez de goaltending, ¿no? Como se denomina esa jugada en Estados Unidos. Bien tradicional la vestimenta de los árbitros. Sí, sí, sí. 94-88 ganaban los Bucks en este tramo final del partido, año 72. NBA Plus. Revivimos. Revisamos. Partidos históricos. Como está Robinson, otra suspensión de Flynn Robinson, lo está abordando. Lleva 7 puntos seguidos. Otro que habría sido triple. Y como digo, al jugar ante sus ex, ¿no? Especialmente motivado, Flynn Robinson. Este era el año 72, en el 68 había llegado Will Chamberlain a Los Ángeles Lakers. Fíjate, Oscar Robertson, la que se jugó hoy. Sí, una buena mandarina, marca de la casa, ¿no? Porque él, con ese trasero prominente, que luego ha ido creciendo con el paso de los años, como decíamos antes, reculaba. Bueno, recordamos antes a Mark Jackson, que ahora es especialista en ese tipo de jugadas, ¿no? De postear. Y fíjate hasta qué punto ha abusado de esa jugada Mark Jackson y Lee Barkley, que luego han tenido que penar en la NBA, ¿no? No se puede estar más de 5 segundos reculando después de esa canasta. Se hizo una ley anti-Barkley, ¿no? En España se hizo la ley anti-Roca, ¿no? Sí, el primero es curioso porque el impacto de determinados jugadores ha hecho que el baloncesto, contrariamente al fútbol, por ejemplo, fuera evolucionando en sus reglas. Y bueno, el dominio de George Mikan en los Lakers, cuando estaban en Minneapolis, en esos inicios que antes decíamos, pues obligaron a la liga a incluir el reloj de 24 segundos, el reloj de posesión, y también las faltas personales, el bonus, por llamarlo así, a partir de las cuales el equipo que recibía las faltas podía ir a la línea de tiros libres, ¿no? Esa fue una ley o una regla anti George Mikan, la de 24 segundos. Curiosamente la pusieron y justo se retiró Mikan, o sea que nunca se supo si realmente hubiera podido seguir dominando el juego de George Mikan, el primer gran pívot de la historia de la NBA. Magnífico el palmeo ahora de Will Chamberlain, pero es un jugadón de Jerry West que no consiguió canasta por pura mala suerte. Mal día en el tiro de Jerry West. Sí. Lleva el mate. Bueno, como las estampaba Karim Abdul-Jabbar. Visto el pase, ¿no? Por detrás del hombro de Oscar Robertson. Y aquí empezamos ya a ver quién asume la responsabilidad en los momentos importantes, ¿eh? Pues ahí Chamberlain, West, Goodrich, Oscar Robertson y Karim Abdul-Jabbar, las 5 grandes megaestrellas de los dos equipos, en ausencia de Elgin Baylor, ¿no? Es una lástima realmente la retirada de Elgin Baylor, y tiene muchísimo más mérito, no lo hemos comentado, esos 33 partidos consecutivos ganados por Los Ángeles Lakers sin estar Elgin Baylor, que solo pudo jugar 9 partidos, ya machacado por sus rodillas, cuando además en el año anterior solo había podido disputar 2. Y veíamos fugazmente en un par de planos esto a tal Nelson. Pues ese Nelson es el ahora entrenador de los Dallas Mavericks, Don Nelson. Estaba en la plantilla de los Milwaukee Bucks, no jugaba prácticamente nada, y que luego además fue el sustituto precisamente de Bill Sharman al frente del equipo. Ahí está Nelson, fíjate qué joven estaba por entonces. Sí. Esa chaquetilla que alguno todavía la lleva, ¿insisto? Un profesor de la universidad todavía lleva esa chaqueta que luce ahí el amigo Larry Costello. 6 minutos, poco más, 6 minutos y segundos, ¿no? Es esto, como te gusta decir a ti, por herencia, creo, ¿no? De el gran Héctor Quiroga, que era muy dado a eso, ¿no? Minutos y segundos, decía el número de minutos y luego no decía los segundos. ¿Qué decir lo que falta? Minutos, segundos y 6 décimas. No, está caliente ahora Karim. Karim, que anotó de nuevo. El gran Karim Abdul-Jabbar. Jerry West double team, gets it out to Wilt.
¿Qué tal se encontraría en Milwaukee, Karim, en una ciudad? Pues no muy bien, no muy bien, porque años después, cuando fue traspasado a Los Ángeles, uno de los motivos que esgrimió fue que quería irse a una gran ciudad. Dijo que o bien Nueva York o bien Los Ángeles, y hubo polémica. Su salida de Milwaukee no fue la mejor para un hombre que había representado tanto y que había dado el primer título a la franquicia. Una ciudad pequeña, como decíamos antes, con poco aparato mediático, muy tranquila, muy pacífica, con bosques para dar y tomar y lagos para dar y tomar, pero muy tranquila. Y parece que quería otro tipo de vida o de ciudad. Karim, Abdul-Jabbar, Lew Alcindor, Los Lakers que habían sufrido realmente todo tipo de problemas en las finales, en aquellos duelos contra los Celtics siempre les ocurría algo. Si no era mala suerte, era una lesión inoportuna, sobre todo de Elgin Baylor, incluso de Jerry West. Bueno, pues este año estaban esperando a que pasara algo, ¿no? Inmersos en esa racha de 33 partidos ganados consecutivamente, a ver si finalmente conseguían el ansiado título. Desde que la franquicia se trasladó en el año 60 de Minneapolis a Los Ángeles, estamos en el 72, todavía 12 años después, un histórico como los Lakers, que ya lo era, en aquella época no se había alzado con el título, habiendo jugado 7 finales. Para los aficionados a lo del Barça de baloncesto, ¿no? En la Euroliga, efectivamente. O como le pasó antes al de fútbol, ¿no? Que consiguió Wembley, la primera y única hasta ahora. Su gol de Ronald Koeman, ¿no? En la prórroga, ¿no? De la Sampdoria, de Moscov, ¿no? Estaba Moscov en aquellos tiempos, ¿no? En la Sam. De Lombardo, ¿te acuerdas? Atilio, nombre de pila, Atilio Lombardo, sí señor. Y el que va a lanzar tiros libres es Gail Goodrich, uno de los francotiradores de lujo de la historia de la NBA. Gail Goodrich llevaba 18 puntos a estas alturas del partido. Típico look de americano blanco de aquellos tiempos, ¿no? Pero a los Beatles, ¿no? Sí. Sí. Jerry West contra tabla falla, rebote Karim Abdul-Jabbar, noble y humilde servidor de Dios. Para Lucius Allen, para Curtis Perry. Juega sin apellido. Pierde Karim, no, recupera, lanza Karim corto y luchó por el propio rebote, canasta de Karim. Está tomando, es el jefe. En este tramo final es el jefe del partido. Está superando a Will Chamberlain y a todos los Lakers. Ese rebote es para Oscar Robertson, el pase perfecto de Oscar Robertson. Como corrió el contraataque Lucius Allen. Y nos cuesta, insistimos, ponernos en perspectiva, pero 33 seguidos se llevan los Lakers. Eso le da muchísimo mayor mérito y, entre otras cosas, yo creo que el motivo del mal partido de Los Ángeles se debe al mal día, el aciago día en el lanzamiento de su gran estrella exterior, Jerry West. Oye, igual, Pablo, por hablar ahora, pero se me acaba de ocurrir, igual esa frase típica y conocida de beat LA, empezó a ser famosa justo en esta racha de 33 partidos. Y los aficionados rivales ya a fuerza de ver que iban ganando 18, 19, 20, 21, 25, 30, 32. Grítele, ¿no? Venzan, ganadle a los Lakers ya de una vez, ¿no? Derrotar a los Lakers. ¿no? Todos los equipos desde luego tenían esa... Igual nació en este tramo. Cualquiera sabe. Porque aguantar a un equipo 33 partidos seguidos ganando... Tiene mucha amiga, ¿no? Mucha amiga, sí. Qué manera de lanzar, ¿eh? Lejos, alejado todavía, se alejaba un poco más, ¿no? Como 20 o 30 centímetros más de la línea y no hacía casi no sé, una rutina, ¿no? De lanzamiento. Vaya pase ahora, magnífico. Y ojo, porque son 14 puntos, casi imposible ya. Una locura en Milwaukee, como tú bien dices, ciudad pequeña. Estaban a punto de romper esa racha de 33 partidos consecutivos. Ciudad pequeña y cervecera.
Aquí se jugó el primer Open McDonald's, también es curioso. Se enfrentaron los Bucks de Milwaukee. Este era el récord, Harris. pero el anterior, en el deporte profesional estadounidense, que ya sabes que son amantes férrimos de las estadísticas, los Lakers habían ganado el partido número 27, por tanto, batiendo el récord de 26 victorias que tenían los Giants de béisbol desde el año 1916. Esto. En aquel año habían conseguido 26 victorias seguidas y el 22 de diciembre los Lakers consiguieron la 27ª y luego siguieron la racha hasta el momento 2 días antes de este partido, cuando lograron la 33ª en Atlanta. Porque aquí lo tienen complicadito. Pues 15 años después justo de este partido, que también es curioso, ¿no? Que fuera Milwaukee donde se disputó el primer Open McDonald's con intervención de un equipo de la NBA, los Bucks, con la selección de la URSS todavía en aquel tiempo, la Unión Soviética, y la Tracer de Milán. Pero no fue en esta cancha. Fue en la Meca, en Milwaukee, Bradley Center. Estamos ciñendo a los jugadores del partido, pero si te parece podemos hacer un repaso de quiénes eran grandes también en aquel año. Insisto, el máximo anotador de la temporada fue Kareem Abdul-Jabbar, después Archibald, Tiny Archibald en Cincinnati, John Havlicek, Archibald 28, Havlicek 27 y media, luego Haywood 26 puntos, y después venía Jack Goodrich con 25, casi 26, y en séptimo lugar Jerry West con 25 puntos. En el caso del porcentaje de tiro no había duda, evidentemente los dos gigantes, por cercanía al aro y por calidad. Chamberlain un 64%, que es 65, si esto no está nada mal, y un 57 para Kareem Abdul-Jabbar. Otro pase más de Robertson, y por eso creo yo que ha sido el mejor de la historia, porque ese lanzamiento con la estatura, con la movilidad, con la agilidad, con la profesionalidad. Ha hecho un cuarto fantástico. Este último cuarto de Kareem ha sido extraordinario, ha sido una cosa. Ha metido algún gancho, canastas contra tabla, rebotes en ataque y mates espectaculares, esa suspensión, ha reboteado absolutamente todo. Yo creo que en este caso vaya mate ahora impresionante de Chamberlain. Se ha tomado un poquito la revancha, Daba la sensación de que estaba un poquito dejándose llevar ya en estos años, Will Chamberlain, al que le hemos visto que en ataque, yo no sé si ha hecho todo lo posible. Esto era lo que permitía que sumara 50 puntos casi noche tras noche, ¿no? En temporadas precedentes, una década antes aproximadamente. Y bueno, yo creo que un hombre como Jabbar, que es capaz de ganar con UCLA 3 títulos en 3 años, y después llega y en su segunda temporada transforma un equipo como Milwaukee, recién creado, el último de su conferencia, a campeón, solo en un año, pues da a entender la importancia y la jerarquía que ha tenido Jabbar, ¿no? Al que muchos recordamos por su etapa en los 80, pero aquí es donde realmente fue muy grande Kareem Abdul-Jabbar desde el primer momento, además. Que aterrizó en la liga. Otro rebote para Kareem, el auténtico rey de reyes en este último cuarto. 20 años estuvo en la liga, es esto, 38.000 puntos, es que son datos realmente escalofriantes. 38.000, ¿no? El otro día, ayer, ¿no? Consiguió Karl 35.000, llegar a los 35.000, ¿no? Es el único segundo, ¿no? Al que le queda por superar, ¿no? A Jabbar. Bueno, queremos saber porque tiene mucho baloncesto. Igual que creo que John Stockton está cerca de su retirada, Karl Malone quiere intentar llevarse un anillo con lo competidor que es y con la gran ética de trabajo. No sería raro que fichara por otro equipo, esto, y que incluso rebajara sus emolumentos, que ya hizo, por ejemplo, Michael Jordan para jugar en los Wizards, pues lo podría hacer perfectamente Malone para ir a un equipo campeón, ¿no? Imagínate, por ejemplo, el año que viene, Malone en los Dallas Mavericks, por ejemplo. Podría ser una opción, con la pasta que tiene Mark Cuban, con las ganas de ganar que tiene Karl Malone. Y, bueno, pues no se alejaría mucho, ¿no? de Utah tampoco, ¿no? Yéndose a Texas, una gran ciudad además, y lo puede tener todo Karl Malone. Digo Dallas, como podemos decir Sacramento, como podemos decir cualquier otro equipo, ¿no? Ahí está el nombre del partido. Este partido que estamos viendo 31 años, casi 31 años después, y que redescubrimos a hombres de la talla de Kareem Abdul-Jabbar, de Will Chamberlain, de Gail Goodrich, de Jerry West, de Bob Dandridge, de Lucius Allen en compañía. John McLaughlin replaces him. Oscar with 17 points. Jerry West is on the 19 line. puntos llevaba Having Jerry made one West, free ahora throw, 20. makes two. Minute 20.
En el 65 cambió de manos la franquicia de Los Ángeles, la compró Kent Cook a cambio, Sisto, curioso también, de $5 millones. Fíjate en lo que están valorados los equipos actualmente, y por entonces con $5 millones, que además era una cifra récord para un equipo profesional. Ella, ganchito que se ha tirado ahí de la nada, uno más, Kareem Abdul-Jabbar. Y bueno, pues ya Milwaukee lo tenía muy claro. Curtis Perry, que ha hecho un partidazo también para los Bucks, ese 18. Bueno, pues la racha de 33 partidos que se iba a romper, la de 34 se rompió. Como diría el médico, diga 33, y los Lakers dijeron 33, pero no pudieron decir 34. Ya tenemos, ¿no? Esa primera elección que se decidió por una moneda, ¿no? ¿Qué cosas tiene la vida realmente? Casualidades, ¿no? En realidad todo es así. Sí, en el fondo el tren pasa una vez en la vida, ¿no? Con Algunos les monedas, pasará, son monedas, pero es igual. estamos predestinados, ¿no, Sisto? Y tanto que sí, a tantas cosas. Fíjate, repasando los premios individuales de Kareem Abdul-Jabbar, dominó la década de los 70, MVP en el 71, es decir, en el año en el que ganó el título, el previo al que estamos viendo, 72 también, 74, 76, 77 y 80. Es nada el amigo, primero en la etapa de Milwaukee y luego ya en Los Ángeles. Hecho en el 75 a los Lakers, sí. Vimos a su hijo hace poco, hace algunos años, lo hemos visto aquí, no me acuerdo, ¿Valparaíso jugaba? En Valparaíso, me parece, una pequeña universidad llamada Valparaíso. Luego creo que el año pasado estuvo en el torneo de Navidad. Y vimos al padre justo también en algún partido, estaba en la grada viendo jugar a su hijo, que evidentemente nada tenía que ver con el padre. Lamentablemente, no. Además salió muy pequeño para los que estaba en 1,95, una cosa así. Sí, menos que su padre, por debajo de los 2 metros, y jugando además de alero tirador, más que tío. Bueno, pues ya podemos anunciar, Sisto, ¿no? Por lo que queda y por el tanteador, se rompe la racha, ¿no? De los Lakers, la racha que todavía perdura, de más partidos ganados consecutivamente por ningún equipo profesional en cualquier deporte en la historia. 33 victorias consecutivas, y el hombre que tenemos en imagen dijo que cambiaba todas las victorias consecutivas por un título, y lo lograron por fin ese año, en el 72, Los Ángeles Lakers, que se alzaron con el título, el ansiado título por Jerry West, merecido para un hombre y para una franquicia legendaria como la de los Lakers. Un saludo. We'll return for a wrap-up of today's game in just a moment.